Dicen que los grandes sueños nacen en los lugares más humildes. Y esta historia comienza así, en un pequeño barrio de Portland, en Oregón. Allí, un niño llamado Phil Knight pasaba horas mirando sus zapatillas gastadas después de cada entrenamiento. No eran las mejores, ni las más cómodas, pero para él representaban algo mucho más grande: la idea de correr hacia un futuro que nadie más veía. Su familia no era rica. Su padre trabajaba como editor en un periódico local, y su madre hacía lo imposible para que en casa nunca faltara nada. Pero Phil no soñaba con dinero, soñaba con velocidad. Mientras otros niños jugaban, él corría. Corría sin parar, sin saber que, años después, ese mismo impulso lo llevaría a crear una marca que revolucionaría el deporte para siempre. En su mente, una idea se repetía: sí, no puedo ser el más rápido, al menos quiero ayudar a otros a hacerlo. Y sin darse cuenta, ese pensamiento fue la primera piedra del gigante que hoy conocemos como Nike. A comienzos de los años 60, Phil Knight era un joven recién graduado en negocios con una obsesión que parecía una locura: a las zapatillas japonesas. En un mundo dominado por gigantes como Adidas y Puma, él creyó ver una oportunidad que nadie más veía. Durante un viaje a Japón, tuvo una idea tan absurda que hasta sus propios amigos se rieron de él. Quería importar calzado deportivo de buena calidad y barato desde Asia para competir directamente con las grandes marcas europeas. Cuando presentó su plan en la universidad, sus profesores apenas le prestaron atención. Nadie apostaba ni un centavo por un chico común, con un sueño tan grande y aparentemente imposible. Pero Phil no se rindió. Viajó a Tokio. Entró con más audacia que experiencia a una pequeña fábrica llamada Onitsuka Tiger y convenció a sus dueños de dejarle distribuir sus zapatillas en Estados Unidos. Sin dinero, sin oficina y usando el maletero de su coche como almacén, Phil fundó su primera empresa, Blue Ribbon Sports. Esa fue la chispa que, sin que nadie lo sospechara, encendió la increíble historia de Nike. Blue Ribbon Sports, la pequeña empresa de Phil, creció más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. El éxito parecía estar a la vuelta de la esquina, pero con él también llegó el conflicto. Onitsuka Tiger, la marca japonesa que distribuía, decidió romper el acuerdo de forma inesperada. De un día para otro, Phil se quedó sin proveedor, sin producto y, aparentemente, sin futuro. Fue en ese momento de crisis total cuando tomó la decisión más arriesgada de toda su vida. En lugar de rendirse, crearía su propia marca desde cero. Junto a su antiguo entrenador Bill Bowerman, comenzó a diseñar zapatillas innovadoras, hechas por y para atletas reales. Necesitaban un logo, algo que representara movimiento y velocidad. Un día, una joven estudiante de diseño gráfico llamada Caroline Davidson le mostró un dibujo muy simple, una línea curva que parecía estar en movimiento. Phil no estaba muy convencido al principio, pero la necesitaba con urgencia. Le pagó solo $35 por ese diseño. Esa simple línea se convertiría en el swoosh, uno de los símbolos más reconocidos del planeta. Así nació Nike, un nombre inspirado en la diosa griega de la victoria. El niño que una vez corrió con zapatillas gastadas acababa de crear el emblema de los sueños imposibles. El camino, por supuesto, no fue fácil. Los primeros años de Nike fueron una lucha constante por la supervivencia. Las ventas no llegaban, los bancos no confiaban en ellos, y la empresa estuvo a punto de quebrar en más de una ocasión. Phil tuvo que hipotecar su casa, pedir dinero prestado a amigos y familiares, y trabajar día y noche, muchas veces al borde del colapso. Pero lo más duro no eran las deudas, sino las miradas y las palabras de quienes le decían: eso nunca va a funcionar, estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, los verdaderos soñadores no se miden por sus éxitos inmediatos, sino por su capacidad de resistir cuando nadie más lo haría. En Nike resistió. Su socio, Bill Bowerman, estaba obsesionado con mejorar el rendimiento de los atletas. Un día, en un momento de inspiración casi demencial, vertió goma derretida en la plancha para hacer waffles de su esposa. El resultado, una suela revolucionaria con un patrón de tracción nunca antes visto. De esa locura casera, nació una de las innovaciones más importantes en la historia del calzado deportivo, demostrando que las grandes ideas a menudo surgen de los lugares más inesperados. A mediados de los años 70, Nike ya había conquistado los corazones y los pies de miles de atletas anónimos. Pero el verdadero salto, el que los catapultaría a la estratosfera, llegó en 1984. Fue entonces cuando un joven y prometedor jugador de baloncesto llamado Michael Jordan firmó un contrato con la marca. En aquel momento, nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese acuerdo cambiaría la historia del marketing deportivo para siempre. Las zapatillas Air Jordan
no solo rompieron todos los récords de ventas, sino que transformaron a Nike en mucho más que una marca de deporte. Se convirtieron en un símbolo de ambición, de rebeldía y, sobre todo, de éxito. Phil Knight entendió algo fundamental, que muchos competidores olvidaban a las marcas. No venden productos, venden emociones. Cada par de zapatillas Nike no era solo calzado, era una historia, una promesa, la encarnación de una victoria personal esperando a suceder. Con el éxito masivo, cualquiera se habría relajado. Pero eso no iba con Phil Knight. En lugar de celebrar sus millones, se preguntó, ¿qué más podemos lograr? Fue entonces cuando Nike se convirtió en una marca que hablaba directamente al corazón de las personas con 3 palabras simples, pero increíblemente poderosas. Just do it. Lo que pocos saben es que este lema no fue creado por un publicista de Madison Avenue. Se inspiró en las últimas palabras de un convicto antes de ser ejecutado, quien dijo, "Let's do it". Transformadas y adaptadas, esas palabras se convirtieron en un mensaje universal que resonó en todo el mundo. No pienses demasiado en los obstáculos, no esperes el momento perfecto. Simplemente, atrévete, hazlo. Esa filosofía no solo vendió millones de zapatillas, sino que convirtió a Nike en una forma de vida, en la bandera de todos aquellos que se atreven a perseguir lo imposible. Hoy, Nike está valorada en más de $100,000 millones. Pero más allá de las cifras astronómicas, su verdadero legado está en cada persona que alguna vez se ha atado los cordones de unas zapatillas antes de enfrentar un desafío, ya sea en una pista de atletismo o en la vida misma. Phil Knight, el niño que soñaba con la velocidad, ya no corre como antes, pero su historia sigue viva, inspirando a millones de personas que, como él, alguna vez fueron soñadores con pocos recursos, pero con una fe inquebrantable. Porque al final, la historia nos enseña que Nike no nació en una moderna fábrica, ni en una sala de juntas. Nació en una pista de ceniza, bajo el sudor, las caídas y la determinación de un chico que, contra todo pronóstico, nunca dejó de correr. El éxito tiene un precio. Durante los 80 Y90, mientras Nike dominaba el mundo, Phil Knight enfrentaba su mayor crisis personal. Su hijo Matthew, piloto de avión, murió en un accidente a los 34 años. El hombre que había construido un imperio sintió que todo se derrumbaba. En su autobiografía, Shoe Dog escribió por primera vez, correr no servía para escapar del dolor. Durante meses, pensó en dejarlo todo, pero descubrió que su empresa era también su familia más de personas en todo el mundo que habían creído en su sueño. Phil decidió seguir adelante, y en honor a su hijo, impulsó programas deportivos para jóvenes en todo el planeta, porque entendió que Nike ya no se trataba de ganar, sino de seguir corriendo cuando la vida te derriba. Can el tiempo dejó de ser solo una marca deportiva, se transformó en un símbolo cultural. Sus campañas ya no hablaban solo de atletas, sino de personas reales que se levantaban una y otra vez. Believe in something, even if it means sacrificing everything, decía una de sus frases más polémicas, junto al rostro de Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que se arrodilló contra el racismo. Millones lo apoyaron, otros lo criticaron, pero todos hablaron de Nike. Phil Knight siempre dijo que las marcas más grandes son las que tienen un propósito, y ese propósito no era vender zapatillas, era darle voz al espíritu humano. Hoy, décadas después, Nike sigue siendo mucho más que un logo. Es un lenguaje universal, un símbolo que aparece en los pies de un niño en África, un corredor en Tokio, un basquetbolista en Buenos Aires, o una mujer que entrena antes del amanecer. Cada par de zapatillas, Nike es una declaración silenciosa. Yo también tengo un sueño. And Phil Knight, ya retirado, mira atrás y sonríe. No todos entienden el peso de sus palabras cuando dice en sí, tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría corriendo porque al final, esta no es la historia de un empresario, es la historia de un niño pobre que nunca dejó de creer que un simple paso puede cambiarlo todo. Si hay algo que Phil Knight nos enseñó, es que una marca empieza con un paso, no con una idea perfecta, sino con la valentía de dar el primer paso. Hoy, millones usan Nike, pero detrás de cada logo hay alguien que un día tuvo que atarse los cordones y salir a intentarlo. Puede que no seas atleta profesional, puede que tus zapatillas estén viejas o que nadie crea en tu proyecto. Eso no importa. Lo que importa es que el próximo movimiento depende de vos, porque las marcas que cambian el mundo nacen de personas que se atreven a correr cuando los demás se quedan quietos. Así que toma tus zapatillas, da ese paso y corre hacia lo que aún no existe. Y si quieres más historias que te recuerden que los sueños se construyen paso a paso,
Quédate con nosotros. Suscríbete y compartí este video. Alguien ahí afuera podría necesitar escuchar esto hoy. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.